Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Buscando Fauna. Luego de la fallida misión de observar venado de las pampas, nos pusimos un nuevo objetivo un poco más terrenal. Esta vez, la idea era encontrar vizcachas en el partido de Punta Indio. Tal vez para la mayoría de la gente todavía hay muchas vizcachas, incluso en algunos sitios las consideran plagas. Esta visión puede estar muy sesgada por su comportamiento gregario, porque realmente en donde hay vizcachas hay mucha cantidad. Sin embargo, a causa de los perjuicios que puede producir en los terrenos y a la caza ilegal, las poblaciones de vizcachas se han ido reduciendo considerablemente en la provincia de Buenos Aires. Por eso nos hicimos la siguiente pregunta: ¿quedan vizcachas en Punta Indio? Antes de arrancar con la salida, nos vimos sorprendidos por este curioso y poco temeroso lagarto vero. Esta especie de reptil es cada vez más común en las áreas urbanas y semi-urbanas gracias a su plasticidad para adaptarse. Sin embargo, corre grandes riesgos al interactuar con las personas. Por esto mismo, es muy necesario entender que bajo ningún punto de vista debemos alimentar a estos lagartos, como tampoco a ningún ejemplar de la fauna silvestre. Esto se justifica en que el lagarto vero es un animal omnívoro y oportunista, y como tal, va a buscar la fuente de alimento que menos recurso energético le quite. Si los alimentamos, ellos dejan de cazar y por lo tanto dejan de cumplir el importante rol que tienen en el ecosistema, siendo controladores naturales de poblaciones como por ejemplo de roedores y serpientes. Empezando ya la salida bien tarde, para llegar al atardecer, al lugar en donde creemos que podemos encontrar vizcachas, nos encontramos con este hermoso ejemplar de pirincho. Vimos a este individuo de tordo músico muy tranquilo y oculto en el árbol. Muy cercano a él y también bastante oculto estaba este hermoso cardenal copete rojo que por suerte estamos pudiendo observar bastante seguido. Un zorzal colorado revolviendo la tierra en búsqueda de alimento. Por detrás de él, sobre una rama bastante baja de estos pinos, se encontraba un macho de churrinche. Como muchos de los tiránidos, este churrinche es muy fiel a este sitio, ya que lo venimos registrando en la zona en casi toda la temporada reproductiva. Aprovechando el bebedero de las vacas, estaba este juvenil de carancho. Podemos darnos cuenta que es un juvenil por su coloración parda en la garganta
y porque en vez de tener un pecho barrado, tiene un pecho estriado parduzco. También, al igual que en otras ocasiones, en el mismo lugar, nos volvimos a encontrar con un verdón, el cual se posa y canta alegremente en este poste de madera. Hace no mucho tiempo, como pueden corroborar en el enlace de arriba, les mostraba este lugar lleno de agua y de vida. Sin embargo, en la zona se mantuvo varios días con altas temperaturas y ausencia de lluvias, por lo que en gran parte de la provincia se están atravesando por severas sequías. De nuevo y en el mismo lugar, encontramos a varios ejemplares de pecho colorado, los cuales se veían conseguir alimento para llevarles a sus pichones. Es muy satisfactorio poder confirmar que esta especie está nidificando en la zona. Seguramente la sequía afectó a muchas especies, pero a otras, como en este caso el pecho colorado, los ha beneficiado, ya que pudieron nidificar en estos campos, los cuales normalmente se encuentran inundados o con bastante agua. Mientras el sol seguía ocultándose, nos topamos con este hermoso ejemplar de tijereta con su cola flamante a causa del fuerte viento. La lluvia que tanto esperábamos parecía estar llegando con esas nubes densas. Y de repente nos encontramos con este ejemplar de lechuza vizcachera, lo que nos hizo confiar en que estábamos cada vez más cerca de cumplir con nuestro objetivo, ya que esta especie de lechuza suele anidar en cuevas abandonadas por estos mamíferos. No le gustó mucho nuestra presencia y enseguida buscó refugiarse. Habíamos localizado las cuevas llamadas vizcacheras, pero no había ni un solo rastro de su presencia. Al ser animales crepusculares y nocturnos, tal vez todavía no era el horario adecuado, por lo que esperamos un rato largo en silencio. Hasta que finalmente vimos un movimiento, y sí, era un ejemplar de vizcacha que había salido de su madriguera y que, si bien estaba a una distancia considerable, pudimos registrarlo.
Así que finalmente pudimos cerrar la jornada de la mejor manera, confirmando la presencia de este genial mamífero en el partido bonaerense de Punta Indio. Ahora es responsabilidad de todos nosotros comprender el importante rol ecológico de esta especie, como del de toda la fauna silvestre, y hacer todo lo que esté dentro de nuestras manos para poder conservarlas. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima aventura de Buscando Fauna.